Continuamos, Sumaya, continuamos en esta tarde de viernes 14 de abril. Así es. Interesante. Recuerden ustedes que esto es TV Way, la nueva imagen, y esto es Hola, Way. Sumaya, ¿y a quién has traído hoy en este viernes de relax? En camisa de jean, en blusita. Así, ¿verdad? relajado, que hoy es viernes. Empieza ya el fin de semana, hay que relajarse, hay que relajarse. Hoy tenemos un invitado especial, un amigo nuestro de infancia, una persona que apreciamos muchísimo. Él es diputado, un honorable diputado de la provincia de Altagracia, diputado de la República. Sí, señor. Higüeyano, por supuesto, amigo de todos. Aquí tenemos hoy a Hanle Melo. ¡El aplauso para el diputado! Fiel. Gracias. El diputado del turismo. Así Sí, mismo. Me encantó. Diputado, buenas tardes. Gracias a mi hermano Sumaya, gracias a José Luis, gracias a ustedes, los amables televidentes de este espacio que se ha convertido en un toque de queda. Sí, señor. Así es. Un honor estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. No, y gracias a usted, porque Por señores, traernos un termo. Ay, el mío lo de diputado, allá arriba. Invítenlo, que el diputado siempre llega con algo. Eso es lo caracteriza a él. Él nunca llega con las manos vacías. No. Él siempre Lo que pasa es que mi abuelo me acostumbró que nunca llegue con la mano vacía a una casa ajena. En una casa ajena. Eso era costumbre de los abuelos Sí, nuestros. entonces mi abuelo Eso era- siempre me Aquí yo enseñó- tengo el mío Me también. enseñó, Ay. me enseñó esos buenos modales, esos buenos modales. Muchas gracias, muchas Y gracias. Saludar a mi hermano David, de mucho cariño siempre, mucho respeto para él. Y David Martínez. David Martínez. David es lo mío personal con todo el papel. Él es accionista de esta empresa ya. Tiene muchos años. Cuando nosotros compramos TV Way hace muchos años, ya David era parte de la familia. Ya él estaba. Ya él Y el estaba. personal completo estaba como preocupado porque pensaba que yo dedicaba a todo el mundo. Todo sigue igual. Y mira la muestra. Nos quedamos todos. 3 años después. Y todavía David, sigue. No, 23 años después. Él es medio... No, 3 años después. Y, 3 años y después. entonces, nosotros en 2010 fue que comenzamos a dirigir los trabajos de TV Way. La verdad que me siento orgulloso de la oportunidad que me dieron. Señores, tengan pendiente ustedes que Hanle es mi jefe. Fue una de las personas con las que trabajé directamente en una de sus empresas. Y para mí fue un honor realmente trabajar con Nunca su jefe, su colaborador. No, mi jefe. Los rangos que El jefe de Trujillo lo mataron por nada. Diputado, ¿en qué estamos? Cuénteme, ¿cuál es la agenda de Hanle en estos momentos? Mire, la agenda de Hanle está muy concatenado con la que siempre ha sido nuestra agenda. Trabajar por mi provincia de Altagracia, trabajar por la juventud, trabajar por los jóvenes, por los ancianos, por la educación y por supuesto por el progreso de esta provincia de Altagracia. Yo siempre he dicho que la unificación de la provincia de Altagracia es uno de mis grandes sueños y de que llegamos al Congreso en el año 2010 hemos estado siempre trabajando con eso, aspirando a que podamos unificar criterios, que siempre trabajemos en pos de lo que es la provincia de Altagracia, el crecimiento. Eso ha sido siempre una de mis banderas, seguiré trabajando y por supuesto en estos momentos estamos muy enfocados en la parte política de nuestro partido Fuerza del Pueblo, en la cual actualmente somos el presidente municipal y estamos trabajando en aras de poder conquistar los votos que necesita el presidente Fernández para ser presidente una vez en la República Dominicana. Así es, así es. Esta mañana, cuando estábamos en conversación, sé que estaba en una actividad en el área de Casa de Campo. Cuéntenos de eso. Mire, el presidente Fernández, siempre preocupado por lo que son los avances de la República Dominicana, inició en el día de hoy el 4º foro Casa de Campo. Se hizo primero uno del COVID, que fue bastante ilustrativo. Luego se hizo uno sobre la criptomoneda, Sí. que de hecho en estos momentos está en crisis, y fue prácticamente todo un éxito. Luego se hizo uno que tenía que ver con el Foro Mundial, que por supuesto también arrojó mucha luz a aquello que le damos seguimiento a los acontecimientos internacionales. Y el de hoy, evidentemente, lo interrumpimos porque tenemos este compromiso con ustedes, y más que honrado estar aquí. Tiene que ver con lo que es la inteligencia artificial. Es algo que está muy de moda, es algo que ya hoy en día todo gira en torno a la inteligencia artificial. Por ejemplo, tú de manera indirecta utilizas la inteligencia artificial. Por ejemplo, tú usas, ahí vemos por ejemplo a Sofía, que es una robot que tiene capacidad para interactuar con una persona. Wow. Pero también en el día a día tú dices, bueno, pero Siri, ¿quién es Siri? Siri es inteligencia artificial. Google, por ejemplo, es Alexa, que todos decimos, Alexa, tal cosa. Play Music, Alexa. Eso es inteligencia artificial. De manera que esas son las cosas que el futuro está, digamos, encaminando. Y ahí vemos al presidente Fernández interactuando
Con una máquina. Con Sofía. Le hizo preguntas de República Dominicana y ella comenzó a hablarle de cuando se conquistó en 1492, que fue conquistado por Cristóbal Colón, o sea, una locura. Ay, 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 Entonces ay, esas ay. cosas, evidentemente, son riesgos, son amenazas, y eso era básicamente lo que estábamos tocando en el día de hoy, las amenazas y las ventajas y los riesgos que podríamos decir que tiene el tema de la inteligencia artificial. Evidentemente, los riesgos yo diría que son mucho empleo que podrían estar desapareciendo. Cientos de miles. Porque evidentemente estos aparatos no modernos con el futuro van a ir eliminando un poco lo que es La mano la de parte obra. de la mano de obra. Hemos visto, por ejemplo, el caso de Elon Musk, que ha estado siempre incursionando en esto. El mismo Bill Gates ha estado preparándose. De hecho, ahora mismo hay una competencia con lo que son esos, digamos, avances, y tanto Google como Apple y Microsoft están trabajando para ver quién tiene más control. Y algo que me llamó mucho la atención en una de las ponencias de hoy fue la guerra que hay en este momento entre Rusia y Ucrania, que tiene que ver mucho con inteligencia artificial, y lo que es el control en este momento de Estados Unidos y China. ¿Quién puede más en cuanto a tecnología, en cuanto a este tipo de desarrollo? Y la verdad que es muy interesante. Es importante para el país, a la hora de decidir el destino de la presidencia de la República, tomar en cuenta que un hombre capacitado tecnológicamente pudiera sumar a la República Dominicana. Mira, lo que pasa en el caso del presidente Fernández, yo diría que es uno de los grandes fenómenos. La República Dominicana tuvo tres grandes colosos, que todos sabemos. El profesor Juan Bosch, el líder de siempre de masa, José Francisco Peña Gómez, y por supuesto Joaquín Balaguer. Esos fueron los tres colosos de la época contemporánea. Si tú te vas, por ejemplo, a la actualidad, tenemos tres figuras que digamos que son las figuras contemporáneas: expresidente Hipólito Mejía, el caso de Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández. Dentro de esos tres, cada uno tiene un estilo diferente. El caso del presidente Fernández tiene un estilo muy vanguardista. El único, por ejemplo, presidente que ha mantenido, digamos, en los últimos 25 años espacio dentro de la política contemporánea. Es de los pocos políticos que está habilitado para repostularse. Y para que tú veas que a veces las cosas de la vida son tan importantes, ser coherente. En el 2000, ¿te recuerdan que el ex senador Mauricio Ticatro visitó al presidente Fernández y le dijo que modificara la Constitución para continuar con el apoyo de Joaquín Balaguer? El presidente Fernández dijo que no. Si en ese momento el presidente Fernández hubiera modificado la Constitución, hoy en día no estuviera estar habilitado para eso. Sí, así. Luego el famoso pacto de las corbatas azules con Miguel Vargas, que también se hizo un pacto, pero consensuado. Y eso hace que el presidente Fernández sea uno de los grandes estadistas, al igual que la modificación de la Constitución del 2010, del 26 de enero del 2010, porque si te fijas, esa modificación, a diferencia de las otras 38 que se han hecho, que llevamos 39 en lo que es nuestra vida contemporánea, y digamos, vamos a llamarle republicana, ¿no? En esa modificación del 2010, o sea, se inició en el 2008 y se finalizó en el 2012, porque se hizo una modificación a la Constitución amplia, donde se garantizaban derechos hasta la tercera generación, se incorporaban figuras como el plebiscito, el referéndum, figuras como el defensor del pueblo que no existían, las altas cortes, y otra figura más que no existía en la Constitución. Era una Constitución moderna, y dicen los especialistas, los tratadistas constitucionales, que hay dos modificaciones que se han hecho en la República Dominicana, que fue la del 63, que la hizo el expresidente profesor Juan Bosch, y la del 2010, que la hizo el presidente Fernández. Así es, así es. Hanle, ¿cuáles son los trabajos que están realizando ahora mismo como partido La Fuerza del Pueblo aquí en Altagracia? Mira, nosotros estamos en este momento enfocados en varios frentes. El frente, por ejemplo, tiene que ver con lo que es organizar a nuestras fuerzas. Ya hace apenas semana entregamos un padrón fiscalizado, validado, de 1.5 millones de simpatizantes de la Fuerza del Pueblo. En principio era difícil, decían, bueno, pero ¿cómo que lo vamos a hacer? Un partido que comenzó sus primeras tareas virtual, porque recuerda que estábamos en medio de una pandemia, y logramos esa hazaña de ese primer congreso del profesor Juan Bosch, y formamos un partido. Entonces ahí comenzó ya lo que era la organización del partido, las estructuras, las direcciones de base, las direcciones medias, etc. Y hoy en día somos el segundo partido más importante de la República Dominicana. Somos el líder de la oposición, el presidente Fernández, y la verdad que ha sido todo un trabajo. Y aquí en Altagracia, evidentemente que estamos en esa dirección.
Estamos ahora trabajando con lo que son las candidaturas municipales, tanto a nivel distrital como a nivel de los municipios, los regidores y los vocales, y seguimos trabajando con lo que son los contactos permanentes, personas que se quieren juramentar con el presidente, y una serie de trabajos que se hacen en el campo, que es lo que realmente cuenta, y es lo que realmente le da las victorias que tienen los partidos. El caso del presidente Fernández, 3 veces presidente, ha sido eso, el trabajo tesonero, el trabajo constante, porque de eso se trata, o sea, conquistar adeptos, conquistar personas que voten por el presidente Fernández y reencaminar a la República Dominicana por senderos del progreso. Recientemente, la encuestadora internacional Gallup hace una medición en la República Dominicana. Por costumbre en nuestro país, quienes quedan debajo siempre reclaman el hecho de que no quede arriba, que no es la realidad. En este caso, el PRM queda en primer lugar con 53.3 puntos, y ya sabemos cómo queda la Fuerza del Pueblo y el PLD. Sin embargo, legisladores de la Fuerza del Pueblo y del PLD están diciendo que esas encuestas han estado amañadas. ¿Este es el resultado normal de la oposición o realmente no es la realidad lo que dice la encuesta? Mire, las encuestas son herramientas de trabajo, son, digamos, una radiografía de lo que está pasando en un país o una demarcación específica. Esta encuesta, que me merece mucho respeto por la compañía que lo hizo, pero perdió un poco el norte, el enfoque final, la fecha que se hizo. Si te fijas, hay mucha incongruencia, porque tú te vas, por ejemplo, a la parte que tiene que ver con la democracia, por ejemplo. ¿Tú sabes cuál es el porcentaje de dominicanos y dominicanas que no creen en la democracia? 48%. Demasiado muy alto. alto. Es muy alto. Solo un 32% es que cree en el sistema de partido. Y yo soy lo que creo que República Dominicana ni ninguna parte del mundo puede funcionar una democracia sin partido político. Claro que no. El sistema de partido político es vital, va muy concatenado con la democracia. Y por ese lado. Luego te vas a algunas observaciones que hace la encuesta, donde le dice a unos actores importantes qué hacer. O sea, eso nunca se había visto. Recomendación, nunca se había visto eso. E inclusive el propio Acevedo, que una persona con vasta experiencia en esa área, en esa materia, tuvo que admitir que hay errores y que inclusive que prometió rehacerla de nuevo. Que hay que hacerla. Otro dato curioso que nos llama mucho la atención es que los medios de comunicación, digamos, de República Dominicana, siempre publicaban el caso, por ejemplo, del hoy, el caso de los medios de comunicación Corripio, SIN siempre ha sido un análisis de la encuesta, no se hizo, no vi que salió ninguna portada de ningún periódico. Entonces eso como que me llama la atención. Yo no soy quien para criticar, no soy experto en el área, yo sí creo que la población está muy descontenta con lo que es el accionar del gobierno, y la propia encuesta lo dice. O sea, un 60% de la población no está conforme con los precios de la canasta familiar, un 62% no está conforme con la gestión del gobierno, un 65% está muy en contra de lo que es la corrupción actual de los funcionarios, que han sometido 23 funcionarios de este gobierno y apenas uno solo ha sido sometido. Tenemos un diputado que está detenido en Miami por un caso de corrupción y sigue cobrando en la Cámara de Diputados. Tenemos un sinnúmero de actos de personas que han sido funcionarios, que lo han cancelado y lo nombran de nuevo, como el caso de la ex ministra de la Juventud, recientemente. Y con ascenso. Con ascenso. Bueno, yo no diría que con ascenso, porque después de tú ser ministro, que te pongan de que como vicecónsul o cónsul, qué sé yo, como que no le vi mucha importancia. Pero bueno, hubo que darle para atrás a ese nombramiento. Pero en el plano del Congreso, que es el que yo tengo un poquito más de experiencia y el que tengo, digamos, incidencia, hemos visto como proyectos de ley tan importantes como el fideicomiso de Pedernales, hubo que modificarlo en 3 oportunidades. Wow. O sea, hubo que enviar 3 adendas, porque la oposición reclamó incongruencia en ese proyecto y hubo que hacer 3 modificaciones. O sea, eso nunca se había visto en un gobierno. Es verdad. Pero te va también a proyectos, por ejemplo, como el de trata de personas, que hubo que retirarlo porque había mucha incongruencia y había un reclamo de la población que no estaba de acuerdo con eso. Prometieron que en 45 días se iba a reintroducir y han pasado 68 días. ¿Y qué pasa? No ha hecho nada. ¿Dónde está el proyecto? Nati muerto, porque es un proyecto que nació muerto. Es decir que si nos vamos a la parte, digamos, de la justicia, que es otro gran problema que tenemos en la justicia, porque una famosa justicia independiente, que no la vemos tan independiente, parece que es selectiva. Entonces,
un show mediático, usted ve a Camacho y ve a Jenny Bernice y que ahora faltan más y que le piden tal. Óyeme, la justicia no funciona así. Usted tiene un caso contra Harley Melo, mire, yo tengo un caso contra Harley Melo, mire, sí, este es mi caso, sométame y punto. Ah, no, por aquí es, y ahora van otros, y falta esto. No, o sea, un show mediático, de que un domingo a la mañana. Y no se acuesten sin ropa. ropa. ¿Por qué? La justicia está ahí. O sea, esos imputados, como le llaman ahora, tenían 2 años citándolos a la entrevistas a la Procuraduría y había todo un proceso abierto. O sea, hágalo como establecen las normativas jurídicas de la República Dominicana. Entonces yo pienso que en diferentes aspectos la población está viendo toda esa situación, que lo que antes era con violín, ahora no es con guitarra. Los mismos congresistas, tú lo veías antes que vamos a someter a fulano y vamos a someter a que y ahora ellos están todos calladitos. O sea, los préstamos, por ejemplo, hemos endeudado el país como nunca antes. O sea, en apenas 3 años hemos tomado más préstamos que los últimos 25 años juntos de todos los presidentes que han pasado. Entonces, si nos vamos a ver qué está pasando a nivel nacional, o sea, hay muchos problemas. Primero era el COVID, esa era la excusa. Bueno, el COVID, duraron 2 años en eso. Luego viene la guerra de Ucrania y todo era para la guerra de Ucrania. Luego viene Fiona y todo era culpa de Fiona. Pero yo creo que mañana me digan culpa de quién va a ser. Bueno, si va a pero ser realmente, David, va a ser mío, bueno, de sí, pero realmente, Hanle, en esos casos ahí, disculpa que te interrumpa, realmente fue así, porque cuando salió el PLD del gobierno estábamos con el COVID. Luego son cosas que la economía del país la mueven y la remueven y la ponen en una posición. Que el presidente se le dio luz verde. Claro, como al y anterior. Un presupuesto abierto para hacer lo que le diera la gana. Pero eso es normal cuando estamos en estado de emergencia. Yo pienso eso que pasa normal cuando estamos ha habido muchas quejas, tú eres muy inteligente. Claro que sí, ha habido quejas porque siempre hay quejas y la oposición siempre. Sí, pero en la oposición siempre pasa eso, hay quejas y los oponentes lo hacen. Lo que quiero decir es que todas esas cosas que mencionaste ahí de último, que por eso te interrumpo, son cosas que pasan que no dependen del gobierno. Han habido razones, pero han habido excesos, es lo que te quiero decir. Yo creo que ha habido de todo un poco, pero repito, no soy yo el que tiene que juzgar eso, es la población. Claro, y al final del túnel, la población está observando, hay un voto silente que está observando, las elecciones apenas faltan meses para las municipales y luego las congresuales presidenciales, que ya ahí la población se podrá expresar y vamos a ver realmente si la encuesta Galo es lo que decía los numeritos que se salieron recientemente. Es importante preguntarle al diputado, vienen las elecciones, ¿el diputado va por 4 más o se va a dedicar a fortalecer el partido sin una candidatura en estas elecciones? Mira, yo siempre he dicho que yo no tengo que estar en una posición electiva, ni ningún tipo de posición para yo servir a mi provincia de Altagracia, la que amo, la que he vivido toda mi vida, la que quiero dedicarle todo mi empeño, todo mi trabajo a que podamos crecer como provincia, a poder mantener nuestro crecimiento y colaborar de una forma u otra. Decía Amado Melo que al que tú no le hagas, al que tú no le puedas hacer un bien, no le hagas un mal. Claro. Esa ha sido mi mística, hacer el bien sin mirar a quién. Nosotros tenemos varios programas que hemos continuado, inclusive hablamos del premio al mérito juvenil altagraciano, que es un premio que hacemos todos los años, una olimpiada de lectura, o sea, un sinnúmero de actividades para la juventud y para nuestra provincia de Altagracia. Mis aspiraciones son seguir creciendo como provincia, seguir apoyando en todo lo que sea posible, la educación, que es una de mis grandes, digamos, pilares en mi trabajo, sociales, y yo creo que el trabajo nuestro ahora es colaborar con la parte política del presidente Fernández, colaborar con mi partido, Fuerza del Pueblo, y vamos a ver cómo los vientos deparan en los próximos meses. Pero me da curiosidad, Ale, porque aquí dice, el diputado del turismo, ese eslogan es nuevo. Porque el eslogan que tenías anteriormente era el diputado fiel. Entonces, en este eslogan de este bello termo que tú nos traes, dice el diputado del turismo. Y suena bonito. Y suena bonito. Y nosotros somos una provincia que es turismo completamente. Hemos estado trabajando en muchos proyectos. De hecho, tenemos varios proyectos en este momento cursando en la Cámara de Diputados que tienen que ver con turismo, como por ejemplo la modificación a la ley 541-69, que era la ley de turismo, que como su número indica, fue en el 69, tiene 54 años una ley, y si somos una provincia que dependemos del turismo, la aportamos al PIB el 16%, no podemos tener una ley tan obsoleta. O sea, cuando esa ley se creó, había apenas 2.000 habitaciones a nivel nacional, y hoy en día solamente en Altagracia hay 49.000 habitaciones operando, 74 hoteles digamos, funcionando en la provincia. Entonces nosotros nos hemos enfocado en la parte de esas
iniciativa legislativa. Sometí un proyecto para la devolución del ITEVIS, sometí un proyecto para deportes acuáticos y deportivos turísticos, sometimos un proyecto que tiene que ver con los cruceristas, cómo organizar la parte de los cruceristas, que estamos visitando, recibiendo muchos cruceristas, y otro proyecto más que vamos en los próximos días a entregarle a ustedes, los medios de comunicación, un portafolio de los proyectos que hemos estado sometiendo que tiene que ver con el turismo, y por eso precisamente que en ese termo estamos impregnando ese detalle del diputado del turismo. Finalmente, Hanley, me gustaría que personalmente a mí me responda esta impresionante. No, a mí. El secreto, David, yo soy el secreto usted y yo. ¿Puede la juventud dominicana seguir confiando en el sistema político del país? Mira, no solamente seguir confiando, sino seguir apostando a él. Nosotros necesitamos jóvenes en el sistema de partidos. Nosotros necesitamos personas que aporten. No claro todo está dañado. Yo no creo que todo está dañado. Hay muchas personas que lamentablemente le han hecho daño al sistema de partidos. Hay muchas personas que el clientelismo político ha dañado, ha permeado la sociedad. El tema del transfugismo es otro problema que afecta al sistema de partidos, pero lo más importante es la corrupción. Eso lo tenemos que combatir. La corrupción es uno de los grandes flagelos que afecta no solamente el sistema de partidos, que afecta hasta las familias. El más en grande. El mundo, Eso es así. Así es. Que es la mayor inversión que puede tener un ser humano. Y usted ve cómo se destruyen familias por ese afán de dinero, porque desde que llega un cargo, seguido dejan a la mujer, se buscan una nueva, se olvidan se mudan del barrio donde nacieron. Se mudan del barrio, o sea, se olvidan de todo, o sea, se le va los cargos a la cabeza y quieren cogerse todas las mujeres, o sea, se vuelven locos por el tema del dinero. Entonces yo pienso que eso va muy de la mano con la sociedad de hoy en día. O sea, el modelo a seguir no es el modelo de cuando su madre y yo estudiamos la monja, que había que hacerse profesional y había que estudiar, y ese era como el modelo que yo, ya es otra cosa, que en mi casa me inculcaron. Claro, no ahora aspira cualquiera, sí, ahora puede aspirar pero, cualquiera. Sí, yo sigo creyendo en eso, que el sistema de partido hay que robustecerlo, necesitamos más actores jóvenes, necesitamos más valores en los hogares, relevo, gente que realmente piense en el país y que no piense solamente en ellos. Hanley, para nosotros ha sido un placer enorme compartir este momento con usted. Mío, lástima que el espacio fue tan corto, pero seguimos siempre aquí a disposición de mi provincia de Altagracia, darle la gracia infinita a los altagracianos que de una forma u otra han colaborado con nosotros durante los últimos 13 años para que seamos un legislador y una voz más en la Cámara de Diputados. ¿Cómo debe ser? Claro que sí. Agradecido de que hayas podido sacar un tiempito, que sabemos que estabas en otra actividad y saliste para compartir con nosotros y con todo ese público que está ahí y que nos ve cada día. Muchísimas gracias. Nosotros vamos donde quiera, siempre que sea adelante. Claro. Y Hanley es para adelante que va. Es para adelante que va. Siempre para adelante, nunca para atrás. Nosotros vamos a una breve pausa en este momento y regresamos bien cortito.